noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con este hermoso estudio del libro de Samuel. Pero antes de iniciar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros para presentar una oración a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos guía durante todo este tiempo. Y te pedimos que tu sabiduría y tu entendimiento sea derramado sobre nosotros, Señor, para entender el verdadero mensaje de tu palabra. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, buenas noches, amigos. Es grato volver a continuar con este estudio del libro de Samuel. Y en esta oportunidad vamos a iniciar el estudio de los capítulos 4 al 8, del capítulo 4 al número 8 del primer libro de Samuel. Como ustedes ven, la geografía bíblica va a continuar siendo la misma, ¿no? Y básicamente en lo que corresponde al estudio del día de hoy, vamos a examinar estos 4 capítulos que tiene que ver con la guerra con los filisteos, el rapto del arca o el apoderamiento del arca por parte de los filisteos, el retorno del arca al pueblo de Israel por parte de los filisteos, el llamado al arrepentimiento que hace Samuel al pueblo, le piden un rey a Samuel y la advertencia que Dios pide que se le haga al pueblo sobre lo que significa tener un rey. Por eso ahora vamos a empezar este estudio en el capítulo 4, que es realmente un estudio muy interesante. Nos vamos a dar cuenta cuando comencemos a desarrollar que este es un ejemplo básico, es sobre todo este capítulo número 4, de qué cosa significa la presencia de Dios ante nosotros. Ustedes van a ver que aquí Dios nos da una lección muy válida sobre lo que es la presencia de Dios, para que nosotros no confundamos muchas veces como suelen suceder en las iglesias. Capítulo 4, vamos a empezar. Versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido. Observen ustedes, pese a existir la promesa de que Dios camina con ellos y serán vencedores, ellos fueron vencidos. Delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¿Qué significa esto? Vamos a leer el versículo 3 para explicarlo. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos, que son los filisteos. Como ustedes pueden ver, el pueblo de Israel va a la batalla y es vencido. ¿Por qué es vencido? Primeramente tenemos que analizar el contexto que hemos venido estudiando desde la clase pasada, y nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel no estaba haciendo lo correcto ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Ya hemos visto que Elí, el sacerdote en ese momento en función, el sumo sacerdote, tenía a sus hijos, ¿no? A sus 2 hijos nombrados como sacerdotes también, y los tenía en control de lo que era el tabernáculo. Y ellos, ¿qué es lo que hacían? Hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Quebraron toda la ley. Ellos pecaron no contra el hombre, pecaron contra Jehová. Y así está escrito y lo hemos analizado en la clase pasada. Entonces nos damos cuenta que todo el pueblo está caminando no conforme a la voluntad, no en obediencia a Dios, sino están haciendo lo que ellos creen que deben hacer, su voluntad o en contra de la voluntad de Dios. Y así nos vamos a dar cuenta y vamos a entender por qué ellos son vencidos. Posteriormente, cuando leemos el versículo 3, nos vamos a dar con una circunstancia muy especial. Nos vamos a dar cuenta que el pueblo pide que el arca sea traída para que en presencia del arca ellos vayan en combate al pueblo filisteo y puedan vencerlo. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Están considerando que el arca, que representa la presencia de Dios, que es la presencia misma de Dios, por el hecho mismo de estar entre ellos, va a significar que ellos van a tener que ser vencedores, porque están asociando que al traer el arca están trayendo a Dios en presencia de ellos. Y eso es algo totalmente equivocado.
Nosotros no podemos traer la presencia de Dios porque simplemente usamos o empleamos una determinada versión bíblica, o empleamos un determinado objeto que consideramos que ha sido ungido, sagrado por las cosas, para las cosas de Dios, y considerar que con ese objeto la presencia de Dios está delante de nosotros. No lo es así. Y nos vamos a dar cuenta cuando sigamos leyendo que realmente la presencia de Dios está representada en el arca. Es el objeto más sagrado que tiene en ese momento, se encuentra en el lugar santísimo dentro de lo que es el tabernáculo, pero la presencia de Dios es manifestada para el pueblo, se manifiesta para nosotros, para su pueblo, cuando nosotros andamos en obediencia a Dios. Es la única manera. De lo contrario, la presencia del arca para ellos no significaría nada, y así lo vamos a ver. Como ellos, muy por el contrario, en lugar de lograr una victoria, tienen una derrota aún mayor. Y lo vamos a ver en la medida que vamos por la lectura. Entonces quedamos claro de que la presencia de Dios no está asociada con el arca en sí como un objeto físicamente presente en el momento, sino está asociada con la obediencia que el pueblo de Israel tiene para Dios. Y ante la presencia del arca, la manifestación de la presencia de Dios se da. Y lo vamos a seguir leyendo y lo vamos a ir viendo. Versículo 4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, el sumo sacerdote, Ofni y Fines, los hijos, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Recuerden que hemos dicho que ellos no estaban haciendo lo correcto, ellos estaban en pecado contra Dios. Versículo 5. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Hermanos, la manifestación del pueblo, la alegría del pueblo, el que la tierra se haya movido, temblado de tanta manifestación, no fue nada más que emocional. Y no estamos hablando de que una parte del pueblo se alegró. Se ve que todo el pueblo de Israel se alegró porque habían traído la presencia de Dios. Sin embargo, cuando continuemos con la lectura nos vamos a dar cuenta. ¿Esto de qué nos sirve? Nos sirve para que cuando vayamos a una iglesia y no nos equivoquemos, cuando estamos en busca de una sana doctrina, y cuando hablamos de sana doctrina, me voy a salir un momento del tema, cuando hablamos de sana doctrina, usted no va a ir a una iglesia y va a encontrar que el que está predicando, el predicador de cada iglesia, le vaya a decir: yo no predico sana doctrina. Todos manifiestan que predican sana doctrina, pero ¿cuándo nosotros conoceremos que realmente están predicando sana doctrina? Cuando el pueblo se instruya, cuando el pueblo conozca la Biblia, sabrá que lo que le dicen es sana doctrina. Porque de lo contrario, si no conocemos la palabra de Dios, entonces pensaremos que cada vez que nos hablan y nos dicen que es sana doctrina, es sana doctrina. Y esa es la única manera en que nosotros vamos a poder discernir debidamente esta sana doctrina, es cuando realmente conozcamos la palabra, no que lo hacemos a través de estos estudios. Volviendo al tema, en el caso aquí de lo que corresponde, el pueblo se hizo una manifestación emocional. No tuvo nada que ver la presencia del Espíritu de Dios, ni la presencia de Dios mismo, no tuvo nada que ver con la alegría, con que la tierra se mueva. Por eso que Dios bien claro dice en su palabra que no debemos mirar las señales, lo que debemos mirar son los hechos. Y los hechos, si el pueblo hubiera mirado los hechos, se hubiera dado cuenta que los hijos del sacerdote estaban en pecado contra Dios. ¿Cómo podría Dios manifestarse si estaban trayendo dos sacerdotes que eran los hijos de Elí? ¿Para qué? Para que estén trayendo el arca cuando ellos estaban viviendo en pecado. Esa es la única manera, y lo vuelvo a decir, que nosotros lograremos la presencia de Dios en nuestras vidas, es no con manifestación de emociones, pueden ser bajas o extremas,
No, lo vamos a lograr con la obediencia y el seguimiento de la palabra de Dios. Continuamos. Y acá dice, no, versículo 5, como lo habíamos leído, y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. ¿Por qué? Porque la primera batalla, no había estado presente el arca. Es entendible que los filisteos, que conocían los antecedentes desde el obrar de Dios milagroso para sacar al pueblo desde Egipto, tengan temor, porque eran impíos. No conocían los pormenores que hemos hablado y hemos detallado sobre la obediencia a Dios. Pasamos al siguiente versículo. Versículo 8, y dice, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Se está refiriendo los filisteos al Dios de Israel. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos. Como ellos os han servido a vosotros, sé hombres y pelead. Ellos se motivaron a sí mismos para ir a la pelea. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Ya sabemos por qué, porque no estaba en obediencia, estaba en pecado, y sobre todo los sacerdotes que trajeron el arca. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Ustedes saben que ya Elí había recibido palabra de que sus dos hijos iban a morir el mismo momento, el mismo día. Y así sucedió. Sucedió que en esta batalla mueren los dos hijos en el mismo momento. Pero observen ustedes, ya no mueren 4,000, mueren 30,000 hombres. ¿Por qué? ¿Por qué tantos hombres esta vez? Porque tuvieron la osadía de ir y tomar una cosa sagrada de Dios, faltándole el respeto, no teniendo esa reverencia especial para las cosas de Dios. Y ellos, trayéndola en pecado, no hicieron todo lo que hicieron. Por eso el Señor castigó prácticamente. Usó a los filisteos para castigar duramente al pueblo de Israel por andar en desobediencia y en pecado. Versículo 12. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegó pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Observen ustedes que Elí estaba preocupado, estaba esperando. ¿Por qué? Porque Elí conocía que sus hijos andaban en pecado. ¿Cómo puede un hombre en pecado? Él sabía que si él como sumo sacerdote estaba en presencia del arca del pacto en el lugar santísimo, en pecado, él moría. Por eso es que él estaba así. Él estaba sumamente preocupado porque sabía que todo lo que se estaba haciendo era indebido. Pero sin embargo, el pecado de él, siendo él el sumo sacerdote, no detuvo a sus hijos de que hicieran eso. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de la edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado.
y había juzgado a Israel 40 años. 40 años duró el sacerdocio y el tiempo de juzgamiento de Israel de Elí. Y su nuera, la mujer de Fines, o sea, de uno de los hijos de Elí que había muerto, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, o sea, al tiempo que ella daba luz, estaba muriendo, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Observen ustedes qué tan importante, y lo hemos venido repitiendo una y otra vez hasta cuando hemos hablado de lo que es el voto de Jefté, que la sucesión, o sea, el continuar de lo que significa la genealogía, era muy importante en el pueblo de Israel. Por eso, pese a que esta mujer estaba muriendo, lo único que trataron de hacerle conocer es que había tenido un hijo varón, o sea que la descendencia iba a continuar. Dice 21, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque él ha sido tomada el arca de Dios. Y así hemos terminado el capítulo 4 y nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel es duramente castigado por Dios, y nos hemos dado cuenta que la presencia de Dios no está asociado a manera de un amuleto o a manera de tratar cosas que han sido sagradas de Dios, sino son efectivas en la manifestación de la voluntad de Dios cuando estamos en obediencia y en seguimiento a la palabra de Dios. Y eso es muy importante que aprendamos, porque a veces cuando las personas que se convierten en religiosas tienden a llevar objetos, que creen que los objetos son las personas que son los que van a llevar la presencia de Dios, y no son ellos en obediencia los que motivan la manifestación de la presencia de Dios. El arca en tierra de los filisteos, capítulo 5. Cuando los filisteos capturaron el arca, la llevaron desde Benecer a Azot. Nos vamos a dar cuenta cuando leamos el capítulo 5 que en 3 oportunidades el arca es movida de un lugar a otro lugar, pero vamos a seguir para darle a explicar un poco esto. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Dagón es el dios de los filisteos. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Azot se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. O sea, Dagón se había caído y había quedado en el suelo postrado frente al arca. Versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Azot hasta hoy. Dice, versículo 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Azot. ¿Por qué? Porque pese a la demostración que Dios les comienza a dar como advertencia al pueblo filisteo, ellos siguen manteniendo el arca en su poder. Entonces vino, dice, y los destruyó y los hirió con tumores en Azot y en todo su territorio. O sea, en esta ciudad comenzaron a tener tumores. Ya sabemos lo que es un tumor, es como un cáncer, ¿no?, que mata a la gente. Y viendo esto, los de Azot dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios. Ellos entendían que el arca de Dios era realmente la presencia, era la presencia del Dios de Israel. Entonces ellos, en reconocimiento, respeto, ellos se asustaron, y para no que su pueblo no sea mayormente castigado, decidieron entregar el arca a sus ancianos filisteos. Dice, versículo 7, dice, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón, como habla. Versículo 8, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pases el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Seguimos. Dice, y aconteció que cuando habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, de Gat, hasta el grande, y se llenaron también de tumores.
Entonces enviaron el arca del Dios el arca de Dios a Ecrón, a la ciudad de Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, sucede exactamente lo mismo. Entonces vamos al versículo 11 y dice: y enviaron y reunieron todos los príncipes de los filisteos diciendo: envía el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Observen ustedes cómo ellos comenzaron a clamar al Dios de Jehová, no al Dios todopoderoso, al Dios de los hebreos. ¿Para qué? Para que pueda detener esa muerte. Versículo capítulo 6. Y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos filisteos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar, o sea, devolverla. Y ellos dijeron: si envías el arca de Dios de Israel, del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle la expiación, o sea, paga un perdón. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Y ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque en una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Aquí nos damos cuenta que también hubo una plaga de ratones aparte de los tumores. Dice, versículo 5: haréis pues figuras de vuestros tumores y vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano sobre nosotros y sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. Versículo 6 dice: porque endurecéis vuestro corazón como los egipcios, y Faraón endurecieron su corazón. Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y las uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas de la casa. Observen cómo realmente ellos tratan de darle a Dios lo más limpio y lo más sano. Por eso es que dice 2 vacas de las cuales no ha sido puesto yugo, o sea, no han trabajado para ellos, son vacas que nunca fueron usadas. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por culpa las pondréis en una caja y los dejaréis que se vayan. Dice: y observéis si sube por el camino. Y acá ellos al mismo tiempo que piden una manifestación. Ellos mismos se colocan una manifestación de la voluntad de Dios. Dice: si es de Dios ellos dicen, si es de Dios lo que han pasado, si es de Dios todo aquello que han sufrido, entonces el arca continuará exactamente por el camino que corresponde, ¿no?, de vuelta a Israel, al pueblo de Israel. Pero si no fue de Dios, entonces estas vacas se van a desviar. Y si se desvían, entonces no será de Dios, sino fue pura coincidencia. Y lo vemos ahí más adelante y nos vamos a dar cuenta que efectivamente así es. Cuando leemos este capítulo 6, ¿no?, nos vamos a dar cuenta que efectivamente cuando ellos ponen el arca sobre lo que corresponde para enviarla de vuelta, ellos se van a dar cuenta. Y cuando leen el versículo 12, ustedes, para hacerlo más corto, el versículo 12 dice: y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Entonces ellos confirmaron que realmente fue de Dios todo lo que sucedió en sus pueblos, porque el arca que era conducida por estas vacas nunca se desvió, como dice la palabra en el versículo 12, ni a la derecha ni a la izquierda.
Estos fueron los tumores de oro, y acá comienza ya a hacer mención por qué razones se hicieron los tumores de esta ciudad, la otra ciudad, ¿no? Los príncipes, dice, ¿no? Y versículo 18, igual manera, habla de los ratones que fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos. Y cuando hablamos ya en el versículo 19, dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. ¿Qué sucede? Una vez que este pueblo recibe el arca, todos sabemos que el arca es el objeto sagrado del que Dios mandó construir, que Él diseñó y mandó construir, y que solo podía ser revisado o estar en presencia del arca solo el sumo sacerdote. No podía otro levita, ni parte de otro pueblo. Sin embargo, este pueblo, ¿qué hizo? En la curiosidad tal vez, o en el deseo de conocer si los filisteos habían tomado algo del arca de que se encontraba adentro, ellos miraron dentro del arca, abrieron la tapa y miraron dentro del arca, algo que no estaba permitido, que Dios en su ley lo había previsto claramente y que dijo no podían tocar el arca. Por esa razón, Dios castigó también a este pueblo hebreo, lo castigó de gran manera, y 50,070 hombres murieron. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? 21, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. O sea, ya hicieron la comunicación para que el arca retornara de donde vino, de donde corresponde, que era en Silo. Ya hemos hablado que Silo era en ese momento la ciudad más importante, no lo es Jerusalén. Y vinieron, dice capítulo 7, vinieron de Kiriat Jearim, ¿no? Y llevaron el arca y lo pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Después vamos a hablar sobre esto cuando tengamos la otra parte de la historia, porque observen ustedes que en esta casa de Abinadab estuvo el arca 20 años y no tenemos mayor información por el momento. Dice, Samuel, juez de Israel, versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os lo librará de la mano de los filisteos. ¿Qué nos está diciendo en este versículo? Nos dice lo que ya hemos expuesto. El pueblo de Israel no estaba caminando en obediencia a Dios, estaba caminando en contra de las cosas de Dios. Por eso es derrotado en 2 oportunidades por los filisteos. Y aquí Samuel les dice, ¿quieren ganarle a los filisteos? Entonces vuelvan a los caminos de Jehová. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron, allí contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Ellos ya conocían que el arca, la presencia de Dios iba a estar con ellos, porque conocían el movimiento. El pueblo filisteo, recuerden que hemos dicho que estaba viviendo entre ellos prácticamente, conocían que ellos estaban volviendo a los caminos de Dios. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Ya hemos dicho que Dios a Samuel siempre lo escuchó, siempre lo atendió. Lo hemos visto cuando hemos hablado y hemos puesto que hay este versículo en Salmos, donde ponemos a Moisés, a Aarón y a Samuel en el mismo nivel de atención por parte de Dios.
hombres de muy especiales para lo que correspondió en lo que es el manejo con Dios. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron a pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriendo hasta abajo de Bet-Car. Dice, y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Tenemos y conocemos este versículo, que es un versículo que siempre lo tomamos en cuenta, porque realmente sabemos que donde vayamos en obediencia, el Señor nos ayuda para salir adelante y nos protege y pelear la batalla, y pelea la batalla y vence por nosotros. Así fueron sometidos los filisteos, dice, ¿no? Versículo 13, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días. Versículo 14 dice, y fueron restituidos los hijos de Israel en las ciudades que habían tomado, y ahí ustedes pueden seguir leyendo, y todas las ciudades que se habían perdido nuevamente se recuperan. Igual el versículo 15 dice, y juzgó Samuel todo Israel, ¿no? El tiempo que vivió, y todos los años que iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Rama, porque allí estaba en su casa, y juzgaba allí Israel y edificó allí un altar. Recuerden que ya hemos hablado de la geografía bíblica y vemos que siempre se mueve bajo el mismo entre Silo y Ramá, que es la ciudad de Samuel. Y capítulo 8 dice, Israel pide rey, y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces. Recuerden que así como Elí puso a sus hijos por jueces, Samuel también pone a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero al mismo tiempo que, al igual que los hijos de Elí, los hijos de Samuel, dice versículo 3, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ya sabemos que el que reinaba era Dios, y el que lo hacía a través de un juez. Pero esta vez se sucede esta transición que habíamos hablado, de jueces a reyes. Dice versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará un rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Observen cómo ustedes, Dios todavía, aún pese a que le está diciendo a Samuel que está dejando el pueblo de querer que Dios sea el que los ministre, los lleve, los domine, los gobierne, no, ellos todavía Dios le dice, explícales lo que le pasará. Y ustedes van a leer en el capítulo 8 del versículo 11 al 18, por ejemplo, van a leer que dice, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, y les explica todo esto. En el versículo 12 dice, nombrará para sí jefes. En el 13 dice, tomará también a vuestras hijas. En el 14 dice, tomará lo mejor de vuestras tierras. En el 15 dice, diezmará vuestro grano y vuestras viñas. En el 16 tomará vuestros siervos y vuestras siervas. En el 17 diezmará también vuestros rebaños, y les hace una explicación completa de todas las cosas que van a sufrir. Y en el 18 les dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá aquel día. O sea, reclamarán por el rey que les dieron, pero Jehová no los atenderá. Capítulo 8 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones,
y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Y así es como se termina este capítulo número 8. Y hemos visto cómo este pueblo sufre esta transición, sufre estos castigos. Castigo por no caminar en obediencia a Dios. Nos aclara que la presencia de Dios es manifestada no por la presencia física de algún objeto sagrado de Dios, sino por la obediencia y el seguimiento de los mandamientos de Dios. Sabemos también de que Dios castigó a este pueblo por abrir y mirar en el arca. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios prohíbe, las cosas sagradas que Dios tiene, que nos manifiesta en la palabra de Dios, que no deben ser repetidas o no deben ser hechas y que no deben duplicarse, entonces nosotros tenemos que seguir esa palabra. ¿Por qué? Porque Dios ha dado diferentes disposiciones en su palabra y nosotros, cuando andemos en estricta obediencia con Él, obtendremos la manifestación de la presencia de su voluntad de Dios en nosotros y seremos vencedores en batallas, vencedores en las enfermedades, obtendremos los milagros que querramos, ¿no? Si la voluntad de Dios y el propósito de nuestras vidas así es, porque así dice la palabra. Nosotros pediremos, ¿no? Y conforme a la voluntad de Dios será hecho, y conforme a nuestra fe será hecho también. Por eso los invito, hemos terminado por el día de hoy y los invito a que me acompañen el próximo martes a las 8:30 de la noche, ¿no? Por este canal. Gracias y que Dios los bendiga.